Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, este segundo video corresponde a los fluidos en movimiento. Estos fluidos, pues, son un poco más complejos en términos matemáticos que los fluidos en reposo. Cuando hablábamos de los fluidos en reposo, son mucho más dados a las cualidades, a las características que tienen los fluidos como tal. Cuando hablamos de fluido en movimiento, ya tenemos que tener otras condiciones, otras características para poder estudiarlos. La matemática es un poquito más compleja, sin embargo, lo primero que vamos a hacer es tratar de caracterizar estos fluidos y posteriormente entraremos en materia en el trabajo matemático que se requiere. Fluidos en movimiento. Entonces vamos a suponer este flujo, estas lineecitas negras que están en el dibujo corresponderían a un flujo de aire. Y esta pequeña gota de alguna sustancia, de algún líquido, se está moviendo en el interior de ese campo o ese flujo de aire. Entonces vamos a ver que las líneas de corriente se están rompiendo porque está pasando este fluido. Cuando el fluido choca por completo con el sistema, se puede decir que genera, o sea, cuando está alterando el sistema campo, correspondería a un remolino. Por ahora, este está como afín de ese campo. A partir de esto, nosotros podemos decir que este líquido está dentro de un flujo aerodinámico, es decir, que no va a romper con el esquema del flujo de aire. El flujo aerodinámico es el movimiento de un fluido en el que cada partícula en el fluido sigue la misma trayectoria y pasa por un punto particular que siguieron las partículas anteriores. Cuando nosotros decimos aerodinámico, estamos haciendo referencia a que el romper con el aire implica que no vamos a deformar el espacio como tal, simplemente como hace esta gota. Permea el espacio sin necesidad de verse alterado. Cuando decimos que un auto es aerodinámico, digamos un auto de la Fórmula 1 es aerodinámico, hace referencia a que sus condiciones geométricas permiten que rompa el aire, pero no va a retardar su movimiento. En el caso de un avión comercial, tiene las alas de una manera, el pico de otra manera y la cola de otra manera. ¿Sí? Entonces, hagamos una visión de cómo es un avión comercial y un avión bala, ¿sí? Entonces, el avión comercial tiene un pico más redondito, las alas están de manera horizontal y la cola no está tan elevada. Eso porque es comercial. Primero porque no necesita velocidad. Entonces, no necesita romper con el aire de tal forma de que le permita mayor velocidad. Las alas están de esa forma porque necesita sustentabilidad. Es decir, que le interesa más en un avión comercial mantenerse estable, ¿sí? A una velocidad moderada. Entonces, digamos que no necesita romper fuertemente con el flujo de aire. Cuando hablamos de un avión jet, ya. Un avión jet, un avión bala, estos aviones tienen la punta más afilada, ¿sí? Eso hace que rompa fuertemente con el aire y las alas están hacia atrás. Ese estar hacia atrás es para no tener que, pues digamos que tener presión o rozar con el movimiento del flujo de aire. Entonces lo que hace es que rompe rápidamente con la nariz y puede alcanzar gran velocidad. O sea que no le interesa tanto la sustentabilidad o el equilibrio, sino que le interesa más alcanzar una velocidad. Entonces, cuando hablamos de algo aerodinámico, estamos diciendo que sigue la misma trayectoria sin necesidad de alterar el espacio. En ese orden de ideas, todos los fluidos se mueven de manera aerodinámica o en algunos textos también los llaman como flujo laminar.
Entonces, todos los fluidos se mueven de manera aerodinámica bajo las condiciones que sean, porque son fluidos. Y los fluidos son incompresibles y no hay fricción interna que les permitan verse alterados como una explosión interna que afecte el sistema. En el segundo dibujo, por ejemplo, no es un flujo aerodinámico, más bien es un flujo de turbulencia porque está rompiendo con el esquema y de paso se está llevando el flujo de aire. Entonces, en este caso sería un flujo de turbulencia. Un flujo de fluido, en ese caso, entonces lo vamos a definir como el volumen de un fluido que pasa por cierta sección transversal. Yo siempre que hablo de cierta sección transversal hablo de salchichones. Entonces, una sección transversal es coger un salchichón y coger 300 pesos y todavía existen de salchichón. Entonces, si yo logro saber ese pedacito cuánta área tiene, puedo poder llegar a determinar cuánta área total. O si ese pedacito de salchichón está bueno, yo puedo saber que todo el salchichón está bueno, no solamente ese pedacito. Entonces yo no tengo que hacer una medición de unidad completa, sino solamente con un cierto pedazo puedo poder determinar el área total de incidencia. Entonces, el volumen de un fluido estaría dado por la relación entre esa área, ¿sí?, la velocidad y el tiempo en el que se mueve el objeto. Entonces, tenemos el pedacito de área. Entonces, tenemos ese pedacito de área, entonces la velocidad y el tiempo. Entonces, el volumen total del fluido que pasa por un sistema estaría dado por el área por el que pasa. Recordemos que si es un fluido, se adapta al lugar donde lo coloquen. Entonces, está dado por esa área, la velocidad con la que viaja el fluido y el tiempo que se demora en recorrer ese pedacito. Entonces, recordemos que viene siendo R. Me voy a devolver. Acá arribita. Decimos que el flujo, o para poder saber si existe, no me deja escribir, el flujo del fluido, ¿sí? Cuánto flujo o cuánto líquido, cuánto fluido pasa, cuánta cantidad, lo vamos a llamar R. En ese orden de ideas, R o el flujo de fluido va a ser igual a el volumen sobre el tiempo. ¿Qué sucede con el volumen sobre tiempo? Entonces, este tiempo se va con este tiempo y nos queda velocidad por área. Yes. Entonces, la tasa de flujo o la cantidad de flujo que pasa por un pedacito estaría relacionado con la velocidad con la que viaja ese fluido y el área con la que viaja ese fluido. ¿Cómo podría uno mirar la velocidad de un flujo? Un velocímetro, rápidamente uno puede mirar la velocidad de un flujo o utilizar un medidor de velocidad con sensor en el interior del recipiente y pues el área es fácil de determinar. Entonces uno puede saber cuál es el flujo o cuál es la tasa de flujo que pasa por un determinado pedacito. Bueno, entonces ahora vamos a analizar un sistema donde el flujo sea constante. Entonces el flujo de agua es constante. Le vamos a hacer unas variaciones. Bueno, vamos a tener en cuenta que el fluido no tenga fricción, que el fluido sea incompresible. Y lo que vamos a analizar es qué pasa con el fluido. Si el fluido va constante, ¿qué pasaría si yo le cambio las condiciones del sistema? Le voy a cambiar el área. Entonces tendría un área 1 y un área 2, un área más grande que otra. Entonces, de acuerdo a la ecuación que acabamos de ver, el flujo constante, o sea, el flujo del fluido, corresponde a la letra R, es decir, velocidad por área. Otra forma en la que podemos encontrar esta relación, que se nos va a facilitar muchísimo en algunos ejercicios, es la relación velocidad-diámetro al cuadrado de cada uno. Entonces es una construcción matemática, pero por ahora no nos vamos a preocupar mucho. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, área 1 que correspondería a la que está a la izquierda y área 2 que correspondería a la que está a la derecha. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice,
A través de una manguera de hule de 2 centímetros de diámetro fluye agua a una velocidad de 4 metros sobre segundos. ¿Cuál debe ser el diámetro de la boquilla para que el agua salga a 16 metros sobre segundo? Entonces, los datos que me están dando iniciales de la velocidad de 4 metros sobre segundos y de 4 metros sobre segundos y el diámetro de 2 centímetros correspondería a las variables 1, las variables iniciales, y las que me deseo hallar correspondería a la velocidad 2, que sería de 16 metros sobre segundos, y el diámetro, que es lo que me toca hallar. Entonces, tengo velocidad, diámetro, me sirve más la segunda ecuación. Entonces, como me están pidiendo un diámetro 2 para obtener una velocidad de 16 metros, lo voy a despejar. Entonces lo despejamos, pasaría al otro lado, la velocidad está multiplicando, la velocidad 2 pasaría a dividir y para quitarle el cuadrado le saco la raíz. Reemplazamos 4 metros sobre segundos velocidad, 0.02 centímetros, ahí es metros, perdón. Carajo. Ahí es metros. 2 centímetros los pasamos a metros, 0,02 metros. Y al hacer la respectiva operación me daría 0.01 metros, que correspondería a el valor que debería tener la boquilla, es decir, de 1 centímetro, el valor que debería tener la boquilla para que viajara a la velocidad de 16 metros sobre segundo. Vamos a trabajar con el mismo ejercicio, los mismos valores, pero en este caso me preguntan que cuál es la tasa de flujo. Recordemos que tasa de flujo corresponde a R, ¿sí? Entonces ya no me interesa la segunda posición, solamente me están diciendo 2 centímetros de diámetro, 4 metros sobre segundos de velocidad y halle la razón. Tenemos la razón, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación. En este caso, como tengo una consideración de área diferente, tengo diámetro, entonces área es pi diámetro sobre 4, eso es geometría, entonces lo que tengo que hallar es R. Entonces, R es la velocidad por el área es pi por la distancia al cuadrado sobre 4. Esta es una variable constante dentro de la geometría. Lo único que tengo que hacer es reemplazar y voy a obtener una razón de cambio de flujo de fluido de 0,00126 metros cúbicos sobre segundos. Pero como me lo están pidiendo en metros cúbicos sobre minuto, ¿sí? La tasa de flujo, cuánta cantidad de agua pasa en un determinado tiempo, que correspondería a la tasa de flujo o a la variable R. Entonces voy a hacer una conversión. Paso minutos a segundos, un minuto son 60 segundos y tendría una tasa de 0.0754 metros cúbicos sobre minuto. Entonces, en caso dado de que me llegue. Ahora nos vamos con el medidor de Venturi. Para poder hablar del medidor de Venturi me voy a devolver un momento a mirar nuestro primer ejercicio. Listo. Vamos a hablar un poco de la relación velocidad-área, ¿sí? En este caso diámetro. Para obtener una velocidad de 4 metros sobre segundos, yo necesitaría un diámetro de 2 centímetros. Para obtener 16 metros sobre segundos, yo necesitaría 1 centímetro. Eso quiere decir que 4 a 16, 2 a 1, es que quiere decir que cuando yo tengo esta relación, cuando yo tengo este sistema, a mayor área, ¿qué pasa con la velocidad? Menor velocidad. A menor área, mayor velocidad, como cuando se le pone el dedo a la fuente de agua de lavamanos, ¿sí? A la llave. Usted le pone el dedo, le disminuye el área, pues va a sentir que el agua va a salir a más presión. Esa relación física que nosotros vivenciamos a diario se llama el medidor de Venturi.
Entonces, teniendo en cuenta esa relación, pues digamos que las aplicaciones que tiene el efecto Venturi es muchísimas, tiene muchísimas aplicaciones. De hecho, los líquidos de gases de los carros, el carburador también del carro, el medidor de aire, en un avión, bueno, tiene muchísimas aplicaciones dentro del sistema de Venturi. Entonces podemos ver, como se ve en la imagen, el incremento de una imagen, ¿sí? Se desplaza a través de varias secciones, en este caso unas más estrechas que otras, y lo que está en la parte superior, esos tubitos que están en la parte superior son los que me van a indicar qué presión se siente en cada en la parte A, en la parte B y en la parte C. Entonces lo que vamos a empezar a caracterizar acá en el efecto Venturi es la presión que se siente cuando tengo mayor área o menor área. Recordemos que todos estos fluidos se están moviendo constantemente. Para poder medir esa presión, recordemos que ahorita nosotros ya vimos presión, entonces vamos a utilizar en el dibujo, por ejemplo, habría presiones diferentes en el A y en el B. En el C es igualita la presión al punto A. A pesar de que se esté moviendo, vuelve y se estabiliza la presión. Como estamos hablando de una altura, lo que está midiendo esos capilares dentro del medidor de Venturi o del efecto Venturi, yo puedo, a partir de la altura, poder medir la presión. Eso ya lo vimos con la presión hidrostática. Entonces, la presión en el punto A y la presión menos la presión en el punto B estaría relacionada con la presión hidrostática. Voy a realizar un paréntesis. Entonces, para esta época, ya habíamos podido caracterizar la presión, incluso Venturi con los capilares pudo determinar la presión hidrostática también en los fluidos en movimiento, las densidades, ya las alturas, las presiones ya se habían podido determinar. Llega un personaje que es un matemático suizo, Daniel Bernoulli, del cual vamos a hacer laboratorio, que lo que él pretendía era poder pasar un sólido alrededor de un sistema en movimiento, un sistema en flujo, y poderla hacer a partir de diferentes áreas de contacto. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto trabajo se necesita para poder desplazar un objeto sólido en un fluido en movimiento? Entonces acá tenemos un diagrama del trabajo que hizo Bernoulli. ¿Cuál es el trabajo para mover un volumen de un fluido? Entonces tenemos un volumen, este que está como más verdecito, que se está moviendo alrededor del sistema. Entonces, vamos a notar varias cosas. Notemos las diferencias de presiones. Según Venturi ya sabemos que hay diferentes presiones cuando cambian las áreas. Entonces, habría una diferencia de presión y también tenemos obviamente una diferencia de área. También tendríamos una diferencia de altura, ¿sí? Mire cómo está el sistema. Este tubo no está por completo horizontal, tiene una elevación. Entonces, vamos a mirar si eso tiene alguna incidencia dentro de la relación del flujo. Entonces, revisemos las presiones, revisemos la altura que tiene el tubo, que fue pues más o menos el trabajo que desarrolla Bernoulli. Entonces, ¿qué relación podemos encontrar de esto? En la parte de acá, voy a escribir acá, en la parte de acá, ay, no me deja escribir, mejor entonces con el puntero. En la parte de acá, es decir, la presión 1, ¿sí? La primera parte del tubo, vamos a tener una fuerza, ¿sí? La fuerza con la que trae el objeto sobre el área 1. Entonces, si me pidieran a mí, digamos, me cuestionaran por todo el movimiento o todo el trabajo que se necesita para desplazarse, recordemos que cuando hablamos de trabajo, eso lo vimos en física 1,
voy a escribir por acá en este chorrero de espacio. El trabajo es la relación entre fuerza por distancia. Es decir, ¿cuánto trabajo se necesita para poder desplazar un objeto de un lugar a otro? ¿Sí? ¿Quién hace ese trabajo? La fuerza. ¿Cuándo se hace trabajo? Cuando se logra mover el objeto un lugar diferente al inicial. Entonces, lo que nos vamos a preocupar con Bernoulli es cuánta fuerza es empujado el objeto. ¿Listo? Entonces tenemos, voy a volver acá con el puntero. Entonces tenemos un área 1 y tenemos un área 2. Esta área 1 está en X normal, esta área 2 está elevada, esta área 1 es pequeña, esta área 2 es más grande. Entonces, ¿cuánta fuerza? Porque voy a hallar el trabajo, ¿no? ¿Cuánta fuerza se necesita para empujarlo acá y cuánta fuerza se necesita para empujarlo acá? Entonces, presión es fuerza sobre área. Voy a despejar la fuerza, que es mi preocupación para hallar trabajo, ¿no? Entonces me queda presión por área. Entonces, si yo puedo medir con Venturi la presión que hay acá, ¿sí? Y puedo saber el área, ya puedo saber con qué fuerza se está desplazando el sólido dentro de este fluido. Y lo mismo lo hago al otro lado. ¿Cuánta fuerza se necesita para pasar al otro lado? ¿Es claro? Entonces, el fluido tiene la particularidad de que está elevado. Entonces, no es como tan obvia la respuesta. Vamos a ver a qué llegó Bernoulli. Entonces, volvemos a mirar el gráfico. ¿Qué sucede si yo elevo más el objeto? ¿Será que cambian las condiciones que medí? ¿Será que no? ¿Qué fue lo que llegó Bernoulli? El trabajo neto realizado sobre el fluido sería la suma del trabajo realizado por la fuerza de entrada, en este caso en la sección 1, menos el trabajo realizado por la fuerza resistiva de la sección 2. Entonces, ¿cómo escribimos eso en ecuaciones? El trabajo neto, recordemos, el trabajo total es la fuerza generada por 1 menos la 2. Entonces, en este caso tenemos que trabajo es fuerza por desplazamiento o trabajo es presión por volumen. Entonces, presión por volumen. Si tengo la presión y conozco el volumen, lo hago de una. Si tengo la presión, si tengo la fuerza y el área, lo hago con la otra ecuación. Entonces, presión 1 por volumen menos presión 2 por volumen. Saco, como el volumen es el mismo, el volumen del flujo que está pasando por ahí es el mismo, ¿sí? La misma cantidad de agua que pasó por la parte 1 es la misma cantidad de agua que pasó por la parte 2, entonces digo que es una variable constante y saco factor común. Presión 1, que debe ser supremamente diferente a la presión 2, el factor común del volumen. ¿Cómo hace él para estructurar esa conservación de la energía y decir que realmente esta ecuación tiene validez? Entonces, para comprobarlo, primero vamos a ir con lo que ya se conoce, que es la conservación de la energía. Nosotros sabemos que si el sistema es el mismo, se debe conservar la energía. Como está en movimiento, yo no me voy a preocupar por la energía potencial. Únicamente, recordemos en física 1, energía potencial, energía cinética, energía potencial, energía cinética. Solamente me voy a preocupar por la energía cinética porque el fluido está en movimiento. Recordemos que la energía cinética es la relación entre un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y que ya vimos que la energía cinética depende única y exclusivamente de la velocidad. Si yo logro saber la velocidad con la que viaja el fluido, puedo establecer si hay una conservación o no de la energía. Si yo mido la velocidad en el primer punto y yo mido la velocidad en el segundo punto y es la misma, que de hecho él parte de ese principio, entonces se debe cumplir la conservación de la energía.
Entonces tenemos energía cinética, recordemos, final menos energía cinética inicial. La final sería en el punto 2, donde llegó el agua o la sustancia, menos la inicial, que sería la parte 1. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar la energía potencial, a ver qué sucede. Si realmente se cumple. Recordemos que si hay conservación, cuando aumenta la energía cinética, disminuye la energía potencial. ¿Por qué voy a empezar a hablar de energía potencial? Porque esa cosa está elevada. Y si está elevada, ya sabemos que primero cambia la presión hidrostática. Y segundo, si está elevado, tiene mayor potencial para devolverse. Como está elevado, el tubo está elevado, si no trae un flujo fuerte, el agua se me va a devolver en el caso tal de que sea agua. Entonces, tenemos que la energía potencial, acá la pintan como U, energía potencial es masa por gravedad por altura. Como estoy mirando la diferencia, entonces final menos la inicial. La masa es la misma, la gravedad es la misma, lo que cambia es la altura. Recordemos que la energía cinética depende de la velocidad y la energía potencial depende de la altura. Ahora, si se cumple la conservación del trabajo, entonces el trabajo total sería que la energía cinética más la energía potencial, al igual que lo que pasaba con la energía mecánica, tiene que ser conservativa. Entonces, como habíamos dicho que el trabajo era presión 1 menos presión 2 por volumen, entonces lo que yo voy a decir es que el trabajo neto, que estoy hablando de presiones y volumen, lo voy a igualar a energía cinética más energía potencial en los dos puntos. ¿Listo? Entonces reemplazo acá el trabajo en esta parte de la ecuación que ya lo teníamos y me queda esta ecuación grande. Vamos a tratar de achicar un poquito esa ecuación. Nuevamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a dividir por volumen, ¿sí? Entonces, todo lo dividimos por volumen. Si lo hacemos a un lado, lo hacemos al otro. ¿Listo? Lo dividimos por volumen, ¿sí? Entonces, al dividirlo sobre volumen, se me va el primer volumen a ese lado. Recordemos que si yo coloco volumen en las dos ecuaciones, se me iría esta primera, voy a subrayar por acá, se me iría esta porque se me iría con un volumen de abajo. Listo. Y si yo le coloco volumen acá abajo, ¿sí? Voy a tener acá, voy a tratar de escribir aquí, a ver si puedo, para que no nos quede como saltado. Entonces acá me quedaría presión 1 menos presión 2, ya se me fue volumen. Y acá voy a sacar factor común. Entonces saco factor común de la masa, me queda 1/2 del volumen. No, saquemos el factor común completo para que no nos enredemos. Voy a hacerlo acá y ahorita lo borro porque creo que queda encima de las letras. Hagámoslo completo. Entonces me queda presión 1 menos presión 2 por volumen. Es igual a 1/2. Voy a sacar el factor común de la masa. Volumen 2 al cuadrado menos volumen 1 al cuadrado. Y acá el factor común sería, carajo, no lo saqué. Bueno, menos. Factor común sería masa por gravedad de H2 menos H1. ¿Sí? Saqué los factores comunes. Ahora sí, voy a dividir todo sobre volumen. Entonces, este volumen se me va con este volumen. Voy a ponerle acá a esta ecuación el volumen y a esta masa del volumen. Entonces recordemos que densidad es masa sobre volumen. Cambiemos de color. Densidad es masa sobre volumen. Esto se me convierte en densidad
esto se me convierte en densidad. Para nosotros en física casi siempre la expresión de densidad es una P griega. Yo sé que ustedes utilizan un epsilon, pero vamos a utilizar por ahora esta P. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 de la densidad por volumen 2 al cuadrado menos volumen 1 al cuadrado menos densidad por gravedad H2 menos H1. Perdón, mi desorden. Listo, H2 menos H1. ¿Qué más le puedo hacer a esta ecuación? Pues ahora tengo densidad como factor común grande de estas dos. Entonces me queda P1 menos P2 es igual a densidad factor de 1/2, ¿sí? B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado menos, bueno, entonces me queda este grande, G de H2 menos H1, ¿sí? Revisen allá. Que es justo la ecuación que está acá arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los unos a un lado de la ecuación y voy a colocar los dos al otro lado de la ecuación, que es justo la que tenemos acá. Son las mismas variables, solo que voy a acomodar los unos a un lado y los dos al otro lado. Listo, voy a borrar porque creo que acá sigue ecuaciones y después no las vemos. Listo. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a simplificarla, ¿sí? Entonces, si se cumple en los unos y me da exactamente igual a los dos de esta ecuación tan larguita, se cumple la conservación del trabajo en los puntos determinados como en el ejercicio anterior. De ahí sale la constante del teorema de Bernoulli. No voy a tratar de ir rápido como en esta parte porque la idea es que esta ecuación ustedes la utilicen en el laboratorio y digamos que pueda ser un poquito más aplicada, entonces no voy a ahondar mucho en el asunto. Entonces, esta es la ecuación que se utilizaría cuando tengo los dos puntos. ¿Qué pasaría si yo voy a coger el trabajo de Venturi y lo voy a analizar a partir del teorema de Bernoulli? Tengo el mismo sistema, dos capilares diferentes, que puedo medir la presión de esas áreas diferentes. De hecho, los laboratorios no son muy distintos, el trabajo de los dos no es muy distinto. Entonces, en este caso, yo tendría alturas diferentes, ¿sí? O sea, el sistema tendría, si está de manera horizontal, la altura 1 y la altura 2 es la misma, porque aunque el sistema tenga los capilares diferentes, el flujo se da de manera horizontal. O sea, el flujo no se tiene que elevar. Entonces, las alturas son iguales. Como son iguales, se mediría los de una ecuación y el de la otra. Y me quedaría presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 de la densidad, velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. Ahora, vamos a empezar a mirar esa diferencia de presiones. Recordemos que según nuestra presión hidrostática tenemos que la presión es igual a densidad por gravedad por altura. Entonces, la tubería cuando está de manera horizontal tenemos cambio de densidad por gravedad por altura es igual a lo que tenemos acá. Presión 1, presión 2 es el cambio de presión. O sea, esta presión es este cambio, ¿no?
Y como acá se cumple la presión hidrostática, entonces yo puedo, si tengo el valor de las presiones en Venturi, perfecto, utilizo esta. Si no, de una vez me voy a la presión hidrostática, si no tengo el valor de las dos. Presión por gravedad por altura. La altura es la misma en todo el sistema, entonces es la misma. ¿Listo? Eso es lo único que estamos haciendo acá. Vamos a mirar un ejemplo. Agua que fluye a 4 metros sobre segundos pasa a través de un tubo Venturi, como se muestra en la figura, con una altura de 12 centímetros. Recordemos que así las áreas sean diferentes, el fluido está fluyendo bajo la misma dirección, o sea, no se eleva ni se baja, porque va hacia el flujo va hacia la misma, hacia el mismo nivel. Esa altura que tiene es de 12 centímetros. ¿Cuál es la velocidad del agua en el angostamiento? Entonces, primero tenemos que en la altura 1 y la altura 2 es la misma. El fluido no está siendo afectado por unas alturas diferentes. Entonces, como no tenemos cambios de altura, nos podemos de una vez ir a presión hidrostática y resumir todas las ecuaciones que están atrás. ¿Listo? En este caso, todo el fluido es agua. ¿Sí? Acá dice agua. Entonces, la densidad a un lado y la densidad del otro lado, pues es la misma, se cancela. ¿Listo? Tengo que empezar a jugar un poquito con esas relaciones. Y ahora voy a entrar a despejar la densidad. Ah, no, mentiras, la velocidad del agua en el angostamiento, es decir, en el punto B2, que es lo que tengo que despejar. ¿Listo? Despejo la ecuación. Recordemos que, bueno, despejamos la ecuación normalmente. Entonces tenemos que al despejar nos queda raíz de 2g por h más velocidad 1 al cuadrado. Porfa, revisen que haya quedado bien despejado. Reemplazamos los valores 2 veces, la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La altura que era de 12 centímetros queda 0.12 metros, más la velocidad 1 que llevaba que era de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Eso nos da 4.28 metros sobre segundos. En este caso, la densidad no es un factor porque lo que está fluyendo todo el tiempo es agua. Ahora, si yo cambio dos fluidos que interactúen, la cosa es distinta, ¿no? Pero por ahora vamos a quedarnos ahí un momento. Si por todo el recorrido fluye el mismo fluido, es una consideración que no voy a poder tener en cuenta, ¿sí? No la necesito. Listo. ¿Qué pasa con el teorema de con el teorema de Bernoulli cuando los fluidos están en reposo? ¿Funcionaría o no funcionaría su conservación? Claro, si es un teorema conservativo, se tiene que cumplir cuando está en reposo o cuando está en movimiento. En este caso, si está en reposo, pum, se me va la energía cinética porque no se están moviendo, se me va la velocidad, se me van las ecuaciones de velocidad, las puedo cancelar. Entonces me quedaría una relación de presión normalita, la presión de Venturi y la presión hidrostática, que se parece mucho a lo que hemos venido trabajando. Entonces, ¿qué tendríamos cuando organicemos esta ecuación? La presión, la densidad y la gravedad son las mismas. ¿Sí? El fluido está quieto, es el mismo fluido. Ya sabemos que si es el mismo fluido que corre, pues es la misma densidad. La gravedad no cambia, es la misma gravedad, es un factor común. Y P1 y P2 son cambios de presión. Entonces tendríamos que el cambio de presión es igual a los factores comunes, que es densidad por gravedad, factor de altura 2 menos altura 1. Entonces, si nos damos cuenta, esta relación de Bernoulli
se parece muchísimo, muchísimo a la presión hidrostática normal que nosotros ya trabajamos. Entonces, pues esto ratifica muchísimo esta teoría de Bernoulli que se cumple ya en una escala macro, que se cumple tanto para fluidos en reposo como para fluidos en movimiento. Nos vamos con Torricelli, que también está en el laboratorio. Torricelli es muy, muy experimental. Este hombre le encantaba jugar con agua. Entonces, Torricelli trae a colación el trabajo que ya había hecho Bernoulli y su preocupación radica en la velocidad en la que caen los chorros. Si yo tengo este sistema de agua, como está en el dibujo, y yo abro diferentes huecos, ¿sí? De diferentes orificios, yo quiero calcular a qué velocidad viajan esos chorritos de agua. Entonces, no sé si ustedes hayan tenido la experiencia de hacerlo. Cambia mucho, ¿no? Cambia el ángulo, cambia la velocidad, ¿sí? El chorrito, digamos que se ve alterado por la altura, se ve alterado por el área del hueco, el área del orificio y vamos a tener varias consideraciones. Entonces, su preocupación era esa y se tenía que cumplir la conservación de Bernoulli. Entonces tenemos la ecuación de Bernoulli grande que está allá, la general, y vamos a considerar la superficie de este orificio, que es aproximadamente una velocidad cero cuando altero la presión. Entonces, usualmente cuando se hace este ejercicio, se hace con botellas de gaseosa, se le abren los orificios, pasa algo particular, que es algo un poquito que vamos a ver en el laboratorio, y es qué sucede cuando están los orificios, ¿sí? O un solo orificio, y yo abro la tapa o cierro la tapa. Estoy alterando la presión atmosférica y ¿será que afecta o no afecta el chorrito? Era lo que estaba trabajando Torricelli. Entonces, el teorema de Torricelli se resume en esta ecuación tan simple, sencilla. Raíz de 2GH, ¿sí? Es una ecuación bastante sencilla. Él la descubre a partir de la relación de velocidad de ese chorrito de agua. Entonces, vamos a mirar las consideraciones de altura, ¿sí? Entonces, según esto, la altura modifica la forma en la velocidad en la que cae el chorrito. Suena raro. Bueno, la altura, la gravedad que se va a ver alterada, o sea, si yo hiciera esta experiencia en la luna, afectaría muchísimo la velocidad en la que cae, ¿sí? En la que se describe el movimiento. Entonces, vamos a mirar cómo fue que determinó esa ecuación Torricelli. Bueno, hay varias consideraciones para esta ecuación. Entonces acá tenemos un dibujo donde tenemos tres orificios ubicados de manera lineal con la misma, digamos que fueron abiertos con la misma puntilla caliente. Entonces tienen la misma área y si nos damos cuenta en el dibujo, la forma en la que cae es diferente. Y esa forma en la que cae diferente se le atribuye a la velocidad. Entonces, dependiendo de la velocidad, alcanza un mayor, digamos que tiene un mayor alcance en la distancia X y eso lo hace la presión que genera la velocidad. Entonces, la velocidad de descarga aumenta con la profundidad. El rango máximo está en medio. Entonces, si miramos ahí el dibujo, el de la mitad tiene mayor alcance. Y los hoyos equidistantes, el de arriba y de abajo, tendrán el mismo rango, o sea, llegan exactamente al mismo punto. Entonces, a mí me gustaría que usted hiciera como un alto. Si puede hacer la experiencia, hágalo. Y precisamente esa distinción en las velocidades, en los puntos máximos y el punto medio es lo que le da autonomía a esta ecuación, porque tiene una raíz, o sea, no es una proporcionalidad, digamos, lineal, sino qué connotación tienen ustedes como raíz, qué es lo que significa una raíz. Me gustaría que indagaran antes de poder hacer los ejercicios.
Y creo que son cositas que hay que tener en cuenta en el laboratorio. Entonces, miremos un ejemplo. Un dique tiene una fuga en un punto de 20 metros bajo la superficie. ¿Cuál es la velocidad de salida? Recordemos que hay una ecuación muy sencilla que se la debemos a Torricelli. La velocidad es igual a 2g por h, la raíz de 2g por h. La altura en este caso es de 20 metros. La gravedad de la Tierra hasta ahora sigue siendo 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Reemplazamos y eso nos va a dar una velocidad de 19.8 metros sobre segundos al cuadrado, la velocidad con la que sale el chorrito. Sencillo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué estrategias podríamos tener con esta ecuación de Bernoulli y con la ecuación de Torricelli? Siempre lea y dibuje y haga el esquema. Así usted sepa dibujar o no, es importante tener las consideraciones del antes y del después. En el ejemplo de Bernoulli hicimos dos condiciones, dos áreas diferentes con dos alturas, pero uno puede tener sistemas de 4 o 5, entonces las variables tienen que estar bien determinadas. El área de la altura del fluido es uno de los puntos de referencia importantes. Entonces, tanto para Bernoulli como para Venturi, como para Torricelli, es importante la altura. Es una condición importantísima. Entonces, tener en cuenta esa altura. En la ecuación de Bernoulli, la densidad es la misma densidad de masa o que se mide en kilogramos metro cúbico. Es una tablita que uno puede encontrar en la red. Se utiliza esa misma densidad para las sustancias, la misma densidad de las masas. Siempre trate de escribir toda la ecuación y empezar a eliminar los factores que son constantes, como lo hicimos digamos que en la presentación, la ecuación grande, y elimina las variables. Si el fluido está quieto, no tiene velocidad. Y si no tiene velocidad, no tiene energía cinética y se van. ¿Sí? Entonces tendría esta ecuación. Si la tubería tiene la misma altura, tendría esta ecuación. Cuando no tiene cambio de presión, tendría esta ecuación. Y hasta acá llegamos. Entonces, espero que hayan aprendido muchísimo con estos fluidos en movimiento, y la idea es que podamos capturar todo esto aprendido, que traté de hacerlo lo más sencillo que pude, para que lo podamos retomar en la experiencia que se vea reflejada en el laboratorio, en las construcciones del laboratorio. Feliz noche, feliz día, feliz tarde.